Capítulo 16. Señora Cuarta, por última vez, creo que debe comprender que hay un problema en su solicitud como estudiante. Dentro de la oficina del director de la Academia Kuo, la directora, una joven de cabello castaño rizado y baja estatura, se pellizcó el puente de la nariz antes de suspirar. Las gafas plateadas de montura corta que usaba pronto se colocaron de nuevo sobre su rostro, y luego dirigió una mirada superficial al objeto de su última migraña. Zenobia frunció el ceño con consternación, aparentemente sin entender el concepto que el director ya había explicado en numerosas ocasiones. Para ser justos, esta era en realidad la primera vez que Zenobia intentaba asistir a un centro educativo, y ni siquiera porque ella quisiera. Fue porque tenía que hacerlo para hacerle compañía a Shirou. Shirou pasaría su día en la Academia Kuo, y todas las formalidades ya estaban resueltas para él con la tapadera que Griselda le había proporcionado previamente. En cuanto a ella, no tenía ninguno y, por lo tanto, tuvo que adoptar un enfoque más formal para asistir temporalmente a la academia. Sin embargo, Irina lo tuvo más fácil. Habiendo tenido una residencia cerca de Kuo en su juventud, ya fue aceptada rápidamente. Por lo tanto, Zenobia era la única que quedaba. Al asistir, Kuo le daría a Zenobia una razón para permanecer cerca de Shirou y, al mismo tiempo, evitar que el personal de la Academia Kuo le pida cortésmente que se vaya para visitarlo en el horario escolar. Además, con la ubicación de las conversaciones de paz entre las facciones que se llevarán a cabo en Kuo, Shirou tuvo que asistir ya que ocupaba una posición muy distinta. Su sola presencia allí sería mucho más que suficiente para revelar la sinceridad de Aben, ya que estaba bastante claro para Zenobia ver cuán reacios se sentían los ángeles al respecto. Sin embargo, todavía lo hicieron de todos modos. Para ellos, Shirou era lo más importante, y si no fuera por la decisión de Michael de dejarlo en Kuo, el cielo y la iglesia y sus representantes se habrían precipitado y reubicado en otro lugar. Un área fuertemente fortificada con las defensas más fuertes con incluso ángeles de 12 alas para actuar como guardias. Con tanta protección, Irina ya había bromeado una vez que nada podría lastimar a Shirou ahora. Sin embargo, para otros que lo escucharon, fue para ser tomado como una advertencia. El solo hecho de que el cielo llegara a tal punto por un solo individuo podría significar que si Shirou perdiera un cabello, habría un mundo de problemas. Ahora, señora. Zenobia tosió en su mano, interrumpiendo a la mujer. La directora ya no se molestó en responder a tales comentarios y en cambio juntó su mano frente a ella. Tienes que entender a la señora Cuarta, pero no puedes convertirte en un estudiante con este tipo de antecedentes sueltos. Zenobia levantó una ceja. La directora levantó el archivo en su mano y lentamente leyó algo del contenido. En educación previa, completaste por un demonio, en adaptaciones pasadas, completaste infierno. El director hizo una pausa, pareciendo buscar una reacción de Zenobia, pero solo por la expresión de Zenobia, no fue así. Parece como si ella encontrara algo malo con sus respuestas. Casi se formó un tic en la boca de la directora, pero persistió en educar sus rasgos. ¿Le importaría explicar?, preguntó el director. Tomando un momento para pensar, Zenobia frunció el ceño antes de responder. Tomé lecciones de mi madre. Su método de enseñanza solo podría haber venido de un demonio, así que dejé a demonio. En cuanto a las adaptaciones pasadas, estuve perpetuamente bajo el cuidado de mi madre y todos los días los pasé sufriendo entrenamiento en casa. El único escape fue en una pequeña iglesia junto a un arroyo en Italia. Está bien entonces, el director estaba a punto de darse por vencido. Aún así ella persistió. Bien, entonces, sigamos adelante. La directora tomó aire y se quitó las gafas para frotarse los ojos. El hecho de que solo quieras asistir a cursos de ejercicio físico mientras escatimas en el resto de los cursos académicos es preocupante. ¿No deseas ingresar a ningún tipo de carrera? Zenobia asintió sabiamente con la cabeza con toda seriedad, pensando en la vida que tenía por delante. Me arriesgaré, dijo con convicción, apretando los puños. El silencio llenó la habitación mientras el director solo miraba. Este silencio no se rompió hasta que una nueva voz entró en la habitación. Puedo tomarlo desde aquí, dijo la voz. Señora Shitori, la directora pareció exhalar aliviada, dando paso rápidamente a Sona, que estaba más a cargo de Kuo que incluso la directora. Después de todo, el director sabía quién era el dueño de la instalación. Entonces, si me disculpan, el director salió rápidamente de la habitación. Sona entró bajo la mirada de Zenobia, y luego tomó asiento donde había estado el director.
Sona luego tomó el archivo de Zenobia en su mano y se abstuvo de cuestionar cualquier otro material escrito. En cambio, Sona solo miró cuidadosamente a Zenobia, cuyos hombros se habían vuelto tensos por el silencio. Era evidente que Zenobia se sentía incómoda ya que no era exactamente la más dispuesta hacia los demonios, pero después de los eventos anteriores al menos se estaba calentando con ellos. Sin embargo, no había tenido exactamente mucho trato con Sona, por lo que su expresión era algo tensa. Por eso fue un poco sorprendente cuando Sona aprobó la solicitud de Zenobia. Los demonios no son en realidad como los monstruos de las películas. Nosotros también somos personas, dijo Sona, entregándole a Zenobia los documentos requeridos. Mirando los papeles, Zenobia aceptó en silencio. Gracias, susurró finalmente Zenobia cuando Sona casi había salido por la puerta. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Sona. En cuyo caso ella entonces susurró, bienvenido a Kuo. Las miradas de los que estaban alrededor de Shirou comenzaban a afectarlo. Actualmente estaba en Kuo caminando por su campus justo después de las horas de clase, y tenía que admitir que de alguna manera extrañaba este tipo de entorno. Grupos de jóvenes y estudiantes llenaban el campus con una especie de vigor juvenil. Algunas de las chicas cercanas incluso susurraban entre ellas en conversaciones acaloradas, con su atención puesta en él. Afortunadamente, estaba demasiado ocupado sintiéndose sensible a las otras miradas más intensas sobre su persona. Por los bordes de su visión, podía ver el aleteo de alas blancas desvaneciéndose y desvaneciéndose. En otra parte, vio los rostros metálicos de los centinelas de 12 alas que ahora se encuentran en toda la Academia Kuo. De esta manera, actuaban como centinelas las 24 horas, vigilando a cualquier enemigo. Estaban a la vista, pero fue una suerte que los estudiantes de la Academia Kuo pensaran en ellos como nuevas estatuas para renovar la imagen de Kuo. Algunos incluso se estaban alineando para tomar fotos, para gran ira de Irina, quien estaba nerviosa tratando de persuadir a los estudiantes para que se detuvieran. Sin embargo, no tuvo mucho efecto ya que Irina vestía la capa blanca de la iglesia. En cuyo caso, muchos de los estudiantes de Kuo asumieron que estaba disfrazada y también comenzaron a posar con ella. Esto la dejó en un estado desolado, pero al menos había alguien más para compartir su dolor. Asia Argento tenía una mano sobre el hombro de Irina mientras ambos lamentaban el hecho de que tan distinguido centinela de 12 alas estuviera siendo reducido a accesorios fotográficos. Empeoró aún más cuando Shirou notó lo agitados que se estaban poniendo los ángeles en el fondo. A algunos ni siquiera les importaba si Shirou los veía más en su indignación. Afortunadamente, alguien más movió antes que ellos. «Bastardos, váyanse». Issei gritó, impulsado a la acción después de ver la expresión en el rostro de Asia. Corriendo hacia adelante, los gritos de Issei parecían no tener efecto hasta que sus honestas intenciones originales cambiaron hacia mirar fijamente los senos de las mujeres que posaban junto a los centinelas alados. Pervertido. Shirou no pudo identificar quién gritó primero, pero como Kuo consistía principalmente en chicas, la respuesta fue inmediata. Todas las mujeres que alguna vez habían estado posando junto a los centinelas alados persiguieron a Issei, quien rápidamente se escapó. Esto dejó solo a los estudiantes masculinos, y con la insistencia de Asia e Irina, los chicos se fueron rápidamente, con una mirada feliz y tonta en sus rostros después de hablar con dos bellezas. Al ver esto, Shirou solo hizo una pausa en sus pasos hacia Irina por un momento antes de decidir que estaba en buenas manos y continuó hacia la ubicación prevista. Fue hacia el club de investigación oculta de la Academia Kuo. Rias Gremory lo estaba esperando en el frente. Sus brazos estaban cruzados debajo de su pecho, y todavía lo miraba con un poco de cautela. Sin embargo, a diferencia de antes, tenía una sensación de respeto en sus ojos que no estaba allí antes. Antes era miedo, por lo tanto, fue una mejora significativa. Kiba está en la trastienda, dijo Rias cortésmente. Akeno, si quieres. Akeno y Mejía sintió desde el interior del edificio. Si me sigues, Akeno le hizo señas a Shirou. Shirou asintió con la cabeza y entró en el edificio de investigación oculta mientras Rias cerraba la puerta detrás de ellos. Luego siguió a su lado después. Había venido al club de investigación oculta a pedido de Kiba, quien parecía tener algo en mente en estos días. Incluso Rias se había dado cuenta, y por eso ella, junto con Issei, habían instado a Shirou a reunirse con Kiba bajo las miradas escrutadoras de esos ángeles que Michael había plantado sutilmente.
Eso solo mostró su coraje, ya que incluso él podía sentir la intimidación de más de 4 ángeles de 10 alas. Entonces, comenzó Akeno en el silencio, ganándose una mirada aguda de Rías, quien estaba demostrando el comportamiento de una heredera. Akeno ignoró a Rías en su lugar, sonriendo. ¿La atención se siente bien? Ella dijo a sabiendas. No. En absoluto, admitió Shirou fácilmente. Es un poco sofocante. Akeno asintió hacia Rías, quien terminó suspirando y volviendo a su actitud normal. Es cierto que es difícil mantener este comportamiento, dijo Rías. Espero que el líder de los cielos de arriba pueda perdonarme. No, lo prefiero así, dijo Shirou rascándose la nuca. Todavía no se ha asimilado como todos ahora me ven. ¿Fue mi incomodidad tan fácil de notar? Akeno solo asintió, mientras que Rías finalmente esbozó una sonrisa. Rías y Akeno finalmente llevaron a Shirou a la trastienda que Rías había especificado, solo para que Shirou se diera cuenta de que esta trastienda era más un espacio de entrenamiento. En todas partes estaba desprovisto de muebles, todo lo que quedaba eran algunos objetivos de madera y equipo de entrenamiento a un lado. En el centro de la habitación estaba Kiba, sosteniendo en sus manos una espada de luz y oscuridad. Esto debería haber sido imposible, pero estaba justo delante de él debido a la ausencia de Dios que ahora residía dentro del collar. Kiba encontró la mirada de Shirou, y casi instantáneamente el chico se arrodilló e inclinó la cabeza. Gracias. Te los salvaste, dijo en voz baja, con los ojos húmedos. Juro que algún día pagaré esta deuda. Rías movió hacia Kiba y colocó una mano sobre su hombro, incitándolo a ponerse de pie, pero Kiba se negó. Esta fue la muestra de sinceridad de Kiba, pero todo lo que hizo fue incomodar a Shirou. Sabía exactamente por lo que Kiba le estaba agradeciendo. Fue por la chica y los demás que había liberado del cristal de luz que había obtenido en la batalla contra Valper Galilei. Liberarlos no solo ayudó a esas almas a encontrar la salvación, sino que también le dieron la salvación a Kiba, quien se atormentaba a sí mismo por ellos. Sin embargo, Shirou nunca sostendrá nada sobre la cabeza de nadie. Podría tomar la promesa de Kiba de pagar la deuda al pie de la letra, pero en realidad no querría que Kiba se sintiera obligado a hacerlo. Sea como fuere, con solo mirar a Kiba, podría deducir que cualquier respuesta que no sea un sí puede mantener al adolescente en el suelo. Entiendo, Shirou finalmente habló. Por favor, ponte de pie. Era lo correcto para mí. Al escuchar sus palabras, Kiba lo miró fijamente y asintió con determinación. Por esta espada, hago un juramento. Levantando la espada de lo sagrado y lo demoníaco en el aire, Kiba la clavó en el suelo frente a él. Después, la mirada de Kiba se posó directamente en él, aparentemente sin saber qué quería decir a continuación. Excalibur, finalmente murmuró Kiba. ¿Está en tus manos ahora? Shirou asintió con la cabeza pero no dio más detalles. En este punto, Excalibur se fusionó casi por completo, solo faltaba un solo fragmento antes de completarse. Para entonces, cualquiera podría decir la gran cantidad de poder sagrado que contenía la espada. En ese momento, solo se trataba de los detalles relacionados con cómo desenvainarlo de su vaina. Bien, la expresión de Kiba mostró un visible alivio. Al menos contigo, no tendría que preocuparme por ningún mal uso. Rías se aclaró la garganta. Estás hablando del hombre que causó otro tipo de desastre, pero no sería apropiado abordarlo ahora. Ella sacudió la cabeza hacia la expresión interrogativa de Shirou. Tal vez después de las conversaciones de paz, concluyó. El asunto al que se refería Rías tenía que ver con la construcción divina de origen sumerio que había sido sentida por los dioses dentro de Babilonia que Shirou ignoraba. Sin embargo, Rías sabía que eventualmente se mencionaría y que habría mejores representantes para explicarle a Shirou un tema político tan complejo. Con el asunto de Kiba terminado, Shirou pasó el resto del tiempo hablando de varios otros asuntos dentro del club de investigación oculta, para gran ira de los ángeles asignados para protegerlo. Cuando Shirou finalmente dejó el club de investigación oculta, ya era casi medianoche. Las nubes sobre la cabeza eran como volutas de humo, surcando lentamente el cielo iluminado por la luna. Zenobia e Irina no estaban con él en ese momento, ya que Zenobia se había disculpado por sus propios asuntos e Irina se había encargado de plantear el asunto de los Swinghead Sentinels a Rías y Sona. Esto lo dejó solo para caminar a casa con una escolta de ángeles que sabía que solo se mantenían alejados de él. Desde que concluyeron los eventos causados por Valper Galilei, no había visto ni la piel ni el pelo de Ayakoji.
Parecía que el hombre acababa de desaparecer y que nunca había vivido en la modesta casa en la que Shirou se estaba quedando actualmente. Debido a esto, incluso había ido a inspeccionar el almacén en el que había visto por última vez a Ayakoji, pero no había rastros de nada allí. Sin sangre, sin daños, solo una habitación vacía no diferente de todas las demás en el área. Le dejó un poco estupefacto que el hombre simplemente se fuera sin decirle una palabra, pero supuso que Ayakoji tendría sus razones. Y además, podría sacar el tema de Griselda si llegaba el momento. Por ahora, solo quería descansar. La reunión de paz sería en un par de días, y en ese período de tiempo había pasado la mayor parte de su tiempo adaptándose a todas las personas nuevas que conoció en Kuo. Uno de los cuales casi instintivamente decidió mantenerse alejado cuando notó la diferencia en su mirada en comparación con el resto, ya que estaba bastante por debajo del cinturón. Se mantendría alejado de esa chica. Ese era un punto con el que podía estar de acuerdo con Issei y sus otros dos amigos que componían el trío pervertido. Justo cuando la casa en la que se alojaba apareció a la vista, una extraña fluctuación en el aire llamó su atención. Era una diferencia en las energías mágicas, una aguda en la que se había dado cuenta debido a la sensibilidad de su nariz. Sin embargo, actuó como si no se diera cuenta. Después de todo, si él fuera el objetivo, cualquier movimiento repentino puede provocar una reacción de la otra parte. Mientras tanto, el collar alrededor de su cuello seguía en silencio. Después de su acción pasada de llevarlo a esa cueva con la zarza ardiente, se le dijo que Dios entraría en un estado de silencio para reunir sus energías y fortalecer sus cimientos. De esta manera, Dios se recuperaría, en su mayor parte, de las heridas sufridas en la batalla entre los 4 demonios. Esto significaba que, aunque ahora todos lo veían como la próxima venida de Dios, Dios mismo no podría revelarse hasta cierto tiempo. A partir de ahí, podría preguntarle a Dios sobre cualquier pista sobre este mal que había desatado. Hasta entonces, solo tendría que adaptarse al trono a su manera. Caminando por el camino, vio aparecer a un hombre caminando en el lado opuesto. Mechones puntiagudos pero suaves de cabello plateado sobresalían de un rostro atractivo. Los rasgos faciales que brillan a la luz de la luna. Mandíbula estrecha, pómulos altos y ojos asombrosamente azules. El hombre vestía una sudadera con capucha negra con un cuello alto en su persona, un cuello en V negro debajo que llevaba hacia pantalones descoloridos y holgados. Por la forma en que este hombre lo miraba, instantáneamente sintió la intención de batalla que la otra persona estaba liberando incluso sin palabras de reconocimiento. A medida que se acercaba, este sentimiento solo se hizo más fuerte, alcanzando su punto máximo cuando estaban a punto de cruzarse en el camino del otro. ¿Puede un dragón matar a un dios? Tendremos que ver algún día, susurró el hombre mientras pasaba. Por un momento, se quedó allí de pie tratando de decidir si lo que acababa de ver era una ilusión o no. Después de todo, por un momento, la sombra de ese hombre pareció extenderse en la apariencia de un gran reptil alado. Sacudió la cabeza. Ahora no era el momento de reflexionar sobre el significado de las palabras del hombre. En cambio, aceleró el paso hacia su hogar temporal. Una vez en el frente de la casa, ya sabía que algo andaba mal desde el momento en que los ángeles asignados para protegerlo dejaron de ocultarse y aparecieron frente a él, bloqueando su camino. A partir de entonces, miraron con cautela hacia la puerta principal entreabierta de su hogar temporal. Un rastro de ira llenó su mirada cuando se dio cuenta de que la pareja de ancianos que compartía su hogar podría haberse involucrado en algo que no estaba relacionado con ellos. Debido a esto, insistió en que entrara. Esperaba que tal solicitud fuera rechazada al principio, pero no esperaba cuánta influencia había ganado con los ángeles que habían visto el final del incidente causado por Valper Galilei. Fácilmente cedieron ante su insistencia, pero hubo un punto en el que se negaron a darse por vencidos. ¿Quién tiene que entrar primero? En cuyo caso, todos los ángeles enviados para protegerlo insistieron en que actuarían como la vanguardia. Con cautela, los ángeles entraron como uno solo para congelarse repentinamente cuando vieron bien el interior del espacio habitable principal, el color de sus alas cambiando violentamente de blanco a negro. Sintiendo como si algo grande hubiera sucedido, Shirou se preparó para la acción mientras se abría paso hacia la casa. Sin embargo, lo que había ante él era un hombre que miraba fijamente la pantalla de televisión ubicada en el centro de la sala de estar. El hombre era alto y parecía tener unos 20 años.
Tenía una constitución promedio, cabello negro, flequillo dorado y una barba de chivo negra, lo que lo hacía parecer un caballero rudo. En su persona, vestía un yukata azul informal mientras se relajaba y se acomodaba en uno de los sillones reclinables. Sin embargo, quizás lo que más llamó la atención en este momento fue algo más que solo Shirou conocía. El alijo de vídeos editados en casa de Ayakoji estaba a la izquierda de este hombre misterioso. El vídeo que se reproduce en la pantalla hace que las caras de Shirou y los ángeles se pongan rojas. Shirou no sabía cómo lo había hecho Ayakoji, pero de alguna manera había tomado la cara de Gabriel y la había superpuesto a la de otra actriz. Gabriel ya era conocido como la máxima belleza del cielo, y al ver su rostro en tal película, muchos de los ángeles estaban fuertemente tentados a caer. Quienquiera que hizo esto era un puto genio. El hombre elogió en adoración cuando notó que la habitación ya no estaba vacía solo con él. En ese momento, el hombre se dio la vuelta y vio las alas móviles de los ángeles, y su sonrisa no podía ser más alegre. Vengan hermanos y hermanas, Fall. Nunca tendrán suficiente de esta vida, lo juro. El hombre animó. Tú, cállate. Uno de los ángeles habló indignado. Ver una cosa tan fabricada, qué inmoral. El hombre levantó una ceja al escuchar las palabras del ángel. Entonces, ¿por qué estás mirando? El hombre rió a carcajadas, pasando un brazo por encima del hombro del ángel que había hablado. Las alas de dicho ángel ya estaban pegadas a un tono de gris que era casi negro. Tú detente. Los otros ángeles hablaron. Afortunadamente, Shirou terminó todo el asunto desconectando el televisor. Suspirando de alivio, todos los ángeles miraron con furia al hombre en la habitación. Basado en su expresión, Shirou dedujo que ambos lados ya se conocían. Esto lo dejó solo a él mismo fuera del circuito. Por lo tanto, hizo la pregunta que había estado en su mente desde el principio. ¿Quién eres tú? Preguntó. El hombre hizo una pausa después de escuchar la pregunta. Poco después, el hombre se peinó hacia atrás y miró directamente a Shirou. Es un placer conocerte, dijo el hombre jovialmente, con una suave sonrisa en su rostro. Mi nombre es Azazel, gobernador general de los Ángeles Caídos.